De nuevo para todos, buenos días. Hay que tener en cuenta que hay varios estudiantes que parece que no toman en cuenta las indicaciones que se ha dado, que ya solamente quedan 2 semanitas antes que acabe el año escolar. Y hay estudiantes que están en la cuerda floja. Lo voy a mencionar los nombres. ¿Qué quiere decir esto? Que estos estudiantes tienen que enviar sus evidencias, sus trabajos, aunque sea a destiempo, pero tienen que enviarlo, porque de lo contrario, al no haber evidencia, el estudiante sale desaprobado y por ende se va a vacacionar con su carpeta de recuperación con 40 temas para enero y febrero. Así que yo pienso que deberían tomar en cuenta esto, ¿sí? A ver, los siguientes alumnos. Está Johan Destre, está Aldair Maita, está Alexia Palacios, está Juliana Quispe, está Galery Solar. Son los principales estudiantes que están debiendo trabajo. Aquellos que no he mencionado es porque tienen algunos trabajos, pero eso no quiere decir que va a salir con una nota sobresaliente. Hay estudiantes que tienen solamente 2 trabajos. De los 6 trabajos, solamente hay 2 que han enviado. Así que les pido por favor que solucionemos eso a la brevedad. Muy bien. La clase pasada, chicos, habíamos comenzado a trabajar lo que eran problemas referente a conversiones de unidades. ¿Ya? Se trabajó estos ejercicios, ¿ya? En la cual solamente era bastante sencillo, era convertir algunas unidades para que así de esa manera podamos trabajar de la mejor manera, ¿ya? Y luego eran simples operaciones de divisiones o multiplicaciones, no eran nada del otro mundo, cosa que ustedes en matemática tranquilamente han trabajado muchas veces, ¿ok? Muy bien. Chicos, ¿alguien no pudo enviar este trabajo? A ver, pregunto. ¿Algún grupo no pudo entregar su trabajo? A ver, chicos, rapidito porque tenemos que pasar a otro tema. A ver, ¿algún grupo no pudo ingresar? Ahora, hagamos lo siguiente. Aquellos estudiantes que por alguna razón no han podido desarrollar estos cuestionarios, estos problemas, porque solamente se pidió 2 de los 6 que había, se pidió 2, algunos que quisieran mejorar esa calificación, o de repente algo no entendieron, mañana en retroalimentación tienen que ingresar, sí o sí, aparte de los estudiantes que están debiendo nota. Los estudiantes que ya he mencionado hace un momento, ellos con mayor razón están obligados a estar en la retroalimentación para tratar de recuperar sus calificaciones, aparte de que tienen que enviar sus trabajos, ¿no? Muy bien. Pero pues mañana es, ¿quién iba a entrar a reglamentación? Mañana entran a retroalimentación los estudiantes que mencioné que están con notas bajas o que no han presentado evidencias, y 2, los estudiantes que quieren levantar nota, ¿ya? O los estudiantes que, por ejemplo, no han podido desarrollar, por ejemplo, el cuestionario de esos 2 problemas que se dejó la clase pasada y no han podido resolverlo, entonces ellos tienen que ingresar. El estudiante que presenta sus evidencias, el estudiante que ha entregado sus problemas de la clase pasada, no es necesario que ingrese a retroalimentación. Dime. Entonces hablo bastante claro. Solamente deben ingresar a retroalimentación los estudiantes que mencioné que están debiendo notas, que no han entregado evidencias. ¿Ya? Ya los mencioné sus nombres. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Johan Destre, Aldair Maita, Alexia Palacios, Juliana Quispe, Galery Solar. Son los estudiantes que están obligados a entrar. Si no ingresan, que es bajo su responsabilidad porque se le está convocando, acá hasta incluso se está grabando la clase, ya, para que algún día de repente su mamá diga, no, profesor, pero mi hijo nunca le ha dicho que se quede. Ahí está esta prueba de que se está grabando esta clase, ¿no? De que sí se le dijo que se queden en la retroalimentación el día de mañana. 1, los estudiantes que ya mencioné. 2, los estudiantes que de repente en la clase pasada no pudieron hacer los problemas y quieren volver a hacerlo, quieren volver a intentarlo, entonces pueden ingresar para levantar nota. ¿Ok? Muy bien. Se habla bastante claro. Entonces ahora pasamos al tema que nos compete el día de hoy. ¿Ya? Acá es el tema, el penúltimo tema. ¿Ya? Nunca olvidar nuestro tema de interés, nuestro centro de interés. Celebramos el nacimiento de Jesús en familia. ¿Ok? Ya estamos en el mes de diciembre, mes de la Navidad, mes de la natividad, ¿no?
el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿sí? El nacimiento de nosotros como personas. Si no hemos equivocado, es el momento de volver a renacer, pero en Dios con cosas buenas, no con cosas negativas. Todo lo malo que podamos haber hecho, de repente irresponsabilidad, malcriadez, falta de respeto a la mamá, a los papás, a la casa, ¿no? Todo eso tiene que morir en diciembre. Muere, pero también a su vez renace. Por eso se llama Navidad, porque tenemos la capacidad de renacer, pero renacer en Cristo, renacer con Dios, renacer a algo bueno, enterrar todo lo malo que hemos hecho. De repente he sido irresponsable todo el año en mis cursos, no le he puesto ganas, no le he puesto, no le he puesto responsabilidad, pero este año, 2021, que sigue las clases virtuales sí o sí, va a seguir. Ya las clases presenciales no se sabe si el próximo año, por lo menos a mitad de año, se presume que de repente volveremos, pero siempre y cuando, al menos el colegio sí lo tiene bien claro, siempre y cuando todos estemos vacunados. Estudiante que no esté vacunado, si es que aparece la vacuna, recién ingresaremos a los colegios, pero estudiante que no esté vacunado, el colegio no va a aperturar. Eso está bien claro, así que ya ustedes saben, ¿no? No nos hagamos ilusiones de que el próximo año en marzo ya comenzamos, no. Mientras que no haya vacuna, mientras que no nos vacunemos todos, profesores y estudiantes y todo el personal, no nos podemos arriesgar por la salud de ustedes. ¿Sí? Muy bien, ahí está el valor. Compromiso. En estas 2 semanitas que ya queda, menos de 2 semanitas, tenemos que comprometernos a cerrar bien nuestro año. Si yo veo mi CIE que no he entregado ningún trabajo, entrega tu trabajo a destiempo. Preferible que el profesor te ponga una B a que te ponga una C. Seamos responsables, comprométanse con su familia, chicos, imagínense tanta inversión de sus papás durante todo el año pagando una pensión para que al final jalen. Y encima en estas condiciones que estamos viviendo, ¿no? De algunos han perdido el trabajo, la economía, la enfermedad, y encima nosotros le vamos a dar un problema más a nuestros papás de que salgamos desaprobados por irresponsabilidad de nosotros. Hay que tomar un poquito de conciencia, ¿sí? Hay que ser responsables, ¿sí? Por favor, envíen sus trabajos, los que están debiendo, los que he mencionado, entren a sus retroalimentaciones, pero participen. De nada sirve entrar a una retroalimentación si no participas, no preguntas. ¿Ok? Muy bien. Entonces el tema ya lo tienen bien claro. El tema es la densidad. ¿Ok? Ahí tenemos algunas imágenes, ¿ya? ¿Alguien me podría decir qué observamos en las imágenes? A ver. ¿Alguno de ustedes me podría decir qué podemos observar en estas imágenes? Que donde hay 2 huevos, uno está flotando y uno no. Uno se hundió y uno no, profe. Eso De los huevos. ¿Eso a qué Y crees? que ¿A qué se deberá eso? a la fuerza, la densidad. Fuerza. Pero dice su ¿Un compañera, cambio? uno flota y el otro se hunde. ¿A qué se deberá ese cambio? Profe, hay un experimento que lo que hace es poner el huevo bajo el agua, creo, o lo meten al hielo y luego lo comparan con otro y uno vuela, uno es capaz de flotar y otro no. Pero ¿qué es lo que hace que uno flote y el otro no? Que uno es el agua, o sea, son diferentes. La fuerza. Son diferentes. ¿Diferente qué? ¿Cuál es diferente? ¿El huevo? Porque el huevo es lo mismo. No, porque el huevo es lo mismo, el agua. El agua, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué le han echado al agua para Está en diferente estado. en diferente estado? Pero yo lo veo a los dos en estado líquido. No, profe, a uno le echan algo diferente y al otro le echan solamente agua. Creo que es sal. ¿Qué crees que será? No me acuerdo, profe. ¿Qué le echarán? ¿Qué diferente? Vinagre. Sal. Sal, profe. Sal. Sal. Muy bien. La sal. Agua con sal. Agua con sal y el otro es agua nomás. Ya, muy bien, qué bonito. Ya se está recordando, seguramente alguna vez han visto en Max Science o en algún experimento, en algún video han visto, lo han hecho en clase de repente o en casa. Muy bien. Vemos que ahí en uno de los vasos precipitados, ¿ya? Vemos ahí que un huevo se hunde y el otro está flotando. Y aparentemente no se ve diferencia, ¿no? Porque tú cuando echas la sal, tú no ves la diferencia porque la sal se disuelve, ¿ok? Entonces lo que pasa es que el agua tiene una densidad. Y de hecho que el que es más denso, ¿ya?
más denso, se hunde. Entonces, en el primer vaso, el huevo es más denso, entonces se hunde. En cambio, cuando nosotros le echamos sal al agua, el agua cambia su densidad y se vuelve más denso que el huevo. Al ser más denso que el huevo, ¿qué pasa? El agua queda abajo y el huevo flota, ¿no? Porque tiene menor densidad que el agua con sal. Ese experimento es un experimento muy sencillo que ustedes también pueden realizar en casa y no se gasta mucho. El huevo no se va a perder tampoco, ¿no? De que, por ejemplo, en un vaso de vidrio transparente, echamos agua, a ambos la misma cantidad, los vasos iguales si se puede tener en casa. Uno se echa agua normal y despacito se suelta el huevo. No le echen de golpe porque va a ir al fondo y se puede romper. Y el otro, antes de echar el huevo al vaso, échele sal. O pueden echarlo el huevo, igual que el anterior. Depositan el huevo con mucha delicadeza, despacio, y luego van echando sal, cucharada tras cucharada. Y va a llegar en un momento que solito el huevo va a comenzar a flotar. Y eso se debe a la diferencia de densidades. ¿Ok? Fabiana Ortiz, por favor, ¿puede apagar su micrófono? Ya, gracias. Entonces, y vemos al otro lado, ¿no? En la otra imagen, ¿qué vemos ahí? Un iceberg. ¿No? Un iceberg. Sí, profesor. Y Pero está flotando. dime, ¿tiene lógica? Porque mira, si te das cuenta, la mayor parte del iceberg está abajo, no está arriba. Profe, de que se está hundiendo porque su fuerza es... Pesa mucho, profe. Pesa mucho. Ya, pero debería, Pesa mucho. Tiene mucha fuerza. claro, pero debería hundirse más totalmente, porque si te das cuenta, más del 50%, un 70%, podría decir hasta 80% de la masa de un iceberg está bajo el agua. Se supone que la fuerza está mayor hacia abajo, ¿no? ¿Por qué flota entonces? Porque el agua es salada. ¿Mm? Sí, puede Porque el agua es salada. El agua es El agua del salada. mar es salada, Ya, ok. pero no lo suficiente para que lo mantenga más arriba. Ujú, Claro, claro. ya. Chicos, ¿alguna vez ustedes han puesto hielo en su vaso con gaseosa o con agua? Sí, Sí, Ya. sí, profe. Ya. sí, profe. ¿Y qué pasa con el hielo? ¿Se hunde o se queda flotando? Flota, 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 flotando, profesor. flota, profe. Depende a su Depende líquido. altura. A ver, no depende de su altura, igual flota. Flota. ¿Ya? Ahora, lo mismo pasa acá. El agua, dependiendo su estado, cambia su densidad. Porque se darán cuenta y pueden hacer el experimento también en su casa, porque no cuesta esto. ¿Ya? Vasos con agua y ponen un hielito, ¿ya? En ambos lados, en ambos vasos, y van a ver que mientras se va descongelando el hielo, se va hundiendo, ¿sí? Entonces va disminuyendo, ¿no? Su densidad, o va aumentando su densidad, por eso al final se hunde el hielo. Entonces, un factor que es muy importante en la densidad es la temperatura, ¿sí? Porque el hielo es más frío que el agua líquida, ¿sí? Entonces, los cuerpos, cuando están a baja temperatura, disminuye su densidad, por eso flotan. En cambio, cuando va aumentando su temperatura, ya aumenta su densidad a su densidad normal y se hunden. Entonces, tomen en cuenta esto. Un factor importante para que varíe la densidad es la temperatura. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué vemos acá en la imagen que estoy indicando en la parte superior? A ver. Diferentes estados. Diferentes estados de la materia. Muy bien. Profe, moléculas de la materia. Ujú, ya. Aquí tenemos sólido, líquido y gaseoso. Ujú, ya. Estamos viendo cómo se comportan esto. ¿Ya? ¿Ok? Estamos viendo acá estas imágenes de sólido, líquido y gaseoso. ¿Cómo se presentan las moléculas? ¿Ok? ¿Cómo se presentan las moléculas? Muy bien. Y acá, ¿qué hace referencia a esta imagen que de los sólidos, líquido y gaseoso? Es lo que le dije hace un momento, que la temperatura, por si acaso, la temperatura tiene mucho que ver con los cambios de estado. ¿Ya? Tiene que ver. Entonces, dependiendo del cambio de estado, como le dije hace un momento, también varía la densidad.
Sobre lo que hemos conversado sobre la temperatura y la densidad, con esto del vasito con hielo, ¿a qué conclusión podrían llegar? A ver. Que hay muchos factores que determinan el cambio de estado. Yo estoy diciendo sobre la densidad. ¿Ya? Sobre densidad. Seamos claros. ¿Qué relación tiene el cambio de temperatura con la densidad? A ver. Hace un ratito lo acabo de decir. Parece que algunos estamos, no sé, bien escuchando. Esto varía con la temperatura, profe. ¿Cómo? Depende de la temperatura. ¿Ya? ¿Cuándo aumenta y cuándo disminuye? ¿Cuándo aumenta la densidad o cuándo disminuye la densidad? Con respecto a la temperatura. Cuando hace más frío aumenta. Aumenta. Cuando es más frío aumenta la densidad. Entonces no flotaría, el hielo. Pues. Cuando aumenta la temperatura, la densidad disminuye. No, es al revés. Es al revés. Cuando disminuye la temperatura... Ay, profe, no entendí esa parte. ¿Lo A puede ver. explicar, por favor? A ver, acuérdense del iceberg. ¿Qué pasó con el iceberg? ¿Ah? ¿Qué pasó con el vaso? Flota, flota. Está Ya. flotando. A ver, dígame, cuando un hielo se descongela, ¿está aumentando su temperatura o está disminuyendo? Disminuyendo. Disminuyendo. Disminuyendo porque cada vez se vuelve agua. A ver, Porque se vuelve agua. chicos, un ratito. Piensen, razonen. Cuando un hielo se descongela, ¿está aumentando su temperatura o está disminuyendo? Si estuviera disminuyendo, Disminuyendo. se congela. Está disminuyendo. Cuando se congela. Solo tiene que estar helado para que se mantenga. Ya, pero entonces, chicos, piensen, no se están escuchando. Cuando un hielo se congela es porque su temperatura disminuye. Si usted ve en su frigidera, algunos de repente, así como yo tengo un tablerito, ahí aparece la temperatura. El agua se congela a 0 grados. En cambio, si va aumentando la temperatura 1, 2, 5 grados, el hielo se descongela. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuándo aumenta o disminuye la densidad? Cuando la temperatura baja, la densidad sube. No, al contrario, creo que era. A ver. Ya pensaron. A ver, le he dado medio minuto. A ver, ahora sí dígame. ¿Qué pasa con la temperatura y la densidad? A ver, Tras menos temperatura y más densidad. a menos temperatura, más densidad. Está mal, pues. Está mal. Profe, que al aumentar la temperatura, la densidad disminuye. No, está mal. Cuando baja la temperatura y la densidad también baja, ¿no? Cuando baja la temperatura, también baja muy bien. A menos densidad, a más densidad, menos temperatura. No, es directamente proporcional. A menos temperatura, también disminuye la densidad. Por eso el hielo flota, porque está a 0 grados. El hielo se congela, el agua se congela a 0 grados. En cambio, si se descongela, va aumentando su temperatura y por eso va a aumentar también su densidad. Todos los cuerpos que tienen mayor densidad bajan. Dentro de un vaso, cae. En cambio, cuando tienen menor densidad, flotan. ¿Sí? A ver, chicos, si yo agarro un globo con helio, ¿saben lo que es el helio, no? Que usan ese gas que utilizan en los globos. ¿Qué hace que el globo flote? Ya. Profe, sí, profe. Y yo, Luego huele. a ver, chicos, algún día hagan esta prueba si es que algún día compran un globo con helio y agarren otro globo parecido y inflenlo con aire de sus pulmones. Y pongan los dos, suelten los dos al mismo tiempo. ¿Quién flota? El de helio. El de helio. ¿Y por qué crees que flota? Porque tiene Menos Más densidad. densidad, porque tiene Más menos de- densidad. Menor densidad, recuerden, lo que Tiene tiene menos. menor densidad flota. Flota lo que tiene menor densidad, chicos. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro, chicos? Entonces recuerden, la temperatura
es directamente proporcional a la densidad. Menor temperatura, menos densidad. Mayor temperatura, más densidad. ¿Está claro? Sí, profesor. Muy bien. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Ahora, ¿qué vemos aquí? En la imagen más grande. De que hay de diferentes colores. Agua Ya. de diferentes colores que no se mezcla. ¿Y por qué no se Eso no mezclarán? Por los diferentes clases, iba a decir, pero diferentes tipos de densidad. Muy bien, porque no importando el líquido, cada líquido tiene una densidad diferente. Por ejemplo, si yo pongo alcohol, pongo agua, pongo aceite, ¿ya? Dentro de, ¿cómo se llama? De este frasco, o en este caso es una probeta, el que tiene menos densidad se va a ir arriba, y el que tiene mayor densidad se va a hundir, va a estar abajo, ¿sí? Entonces, ahí es un caso muy claro de densidades, que aunque parezcan que son la misma sustancia y que solamente se la ha colorado, son diferentes. De repente abajo está el agua, que le han hecho un colorante. De repente el que le sigue es el alcohol. Después el que le sigue puede ser, no sé, una gaseosa. El que está arriba puede ser aceite. Por ese el color amarito, ¿no? Propio del aceite. ¿Ok? Entonces, ahí es un caso muy claro de densidades. Muy bien. Entonces ya hemos visto varios casos que la temperatura es importante. También la composición es importante, como el caso del vaso con el huevo con agua normal y el vaso con agua con sal. O sea, la composición, mira, te estoy diciendo algunas propiedades, ¿ah? Atento. La temperatura es una propiedad. Depende entonces la densidad de la temperatura. Otro, depende también la composición. ¿Ok? Como el caso del huevo con la sal, ¿no? El agua con la sal, lo vuelve más denso el agua, ¿ya? Entonces, por eso queda abajo y el huevo flota. Lo mismo acá con la temperatura, estamos viendo acá también la imagen, y que las densidades se separan una de otra, no importando la cantidad, por si acaso. La densidad no depende de su masa, no depende de su cantidad. Ah, profe, si yo agarro, y creo que alguna vez lo hemos hecho, si yo agarro, por ejemplo, 1 litro de aceite, 1 litro de aceite, y agarro medio litro de agua y lo echo ¿cómo se llama? En un frasco o en un recipiente transparente, en una pecera, digamos, ¿ya? Para poder ver 1 litro de aceite y 1 litro de agua. ¿Quién se queda arriba y quién se queda abajo? A ver, ¿qué creen ustedes? Opiniones. El agua se queda arriba. El aceite se El queda aceite arriba. abajo El agua se queda arriba. ¿Por qué se queda arriba? porque es menos densa. El agua es menos densa, ¿ya? Y el aceite es más denso, o sea, el aceite se va para abajo. No, ¿Así? el aceite se va para arriba. Pero si el aceite tiene 1 litro y el agua es medio litro. A ver, nos rompemos Pero, profe, usted dijo que El la agua cantidad se no hunde. cuenta. No, el aceite se hunde, profe. La composición. Ok. El aceite se hunde. El agua es más densa. El agua es más densa. Sí, sí, profe. Digamos, acá, mira, acá, este último que está en este frasco es aceite. ¿Qué pasó? No se hundió. No se No hundió, se hunde flotó. porque la cantidad no importa. ¿Ustedes alguna vez han visto las llamadas mareas negras donde el petróleo queda, así en la superficie del mar? Sí. ¿Ya? Así porque Y el petróleo es un aceite, es grasoso. Entonces, si es tan denso, ¿por qué no se hunde en el mar? No se hunde, se queda flotando. Recuerden lo que le dije hace un momento. En la densidad no importa su masa, no importa la cantidad. Así yo ponga, digamos, 50 litros de aceite y un solo litro de agua, siempre el aceite va a estar arriba, flotando. Profesor, pero es un montón, 50 litros y un solo litrito de agua. No importa, porque la densidad no depende de su masa. ¿Estamos claros en esto? Sí, profesor. Ya, sí, por profesor. si acaso, lo estoy repitiendo varias cosas. A ver, en la primera imagen,
La densidad no depende de su masa. Siempre va a ser lo mismo. El que tiene menor densidad está arriba. El que tiene mayor densidad está abajo. ¿Está claro? ¿Ya? Segundo, la temperatura es importante. Es importante. Directamente proporcional. Menor temperatura, menos densidad. Mayor temperatura, más densidad. La composición es importante también. ¿Ya? ¿De qué está compuesto? Dependiendo de lo que esté compuesto la sustancia, puede ser menos o mayor denso. ¿Ok? No todos los cuerpos tienen la misma densidad. Muy bien. ¿Ok? Entonces, Profesor, ¿la densidad se puede medir? claro, claro, tiene su unidad de medida. Tiene su unidad de medida. ¿Ya? Eso lo vamos a investigar. De eso se trata la clase. La educación actual ya no es que el profesor es sabelotodo, que le dice todo y ustedes solamente están aburridos escuchando, ay, yo está hablando el profesor. No. Ahora ustedes son investigadores, tienen que descubrir. ¿Sí? Yo solamente ahorita le he dado una clase introductoria. Ahora les toca trabajar a ustedes. Porque, Profe, después va a haber lluvia de ideas. claro, y ahí está la lluvia de ideas, a pedido de su compañero, ¿no? ¿Cuál será el tema que vamos a tratar el día de hoy? La Las densidad. propiedades de la La densidad. densidad. Ya. Muy bien, ya lo sabemos todo. ¿Qué es la densidad entonces? A ver. Es lo que establece de que una materia se Depende eleve de su masa. o se hunde. Ya algunos seguramente más al toque, más cautos, ya están buscando el concepto. ¿Qué es la densidad? A ver, te doy 10 segundos. ¿Qué es la densidad? Profesor, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Muy bien. Es la relación entre la masa y el volumen. ¿Ok? A mayor masa, más densidad. ¿Sí? ¿Ok? Por eso agarras, por ejemplo, tú agarras, digamos que este es un pedazo de metal, lo pones en un vaso de agua, cae al toque al fondo. ¿Por qué? Porque las moléculas de este hierro tienen mayor cantidad de átomos que la del agua. Mientras que el agua está esparcido, sus moléculas del hierro están toditas apretaditas. Y al estar más apretaditas, ¿qué va a pasar? Aumenta su masa y esto hace que sea mucho más denso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la densidad es la relación entre la masa y el volumen. ¿Ok? Muy bien. Profesor, entonces, ¿pero qué pasó con el aceite? Si usted me dijo que no tiene que ver nada la masa con... Lo que pasa, una cosa es lo que tú ves en el volumen, ¿no? Un volumen enorme, tú piensas que el volumen se relaciona con la masa. A veces puro volumen, puro tamaño, pero la cantidad de moléculas es pequeña. Chicos, ¿alguna vez ustedes han visto un globo aerostático? Profe, yo creo que sí lo vi. Son esos que con Con aire caliente, vuelan, ¿no? profesor. Claro, claro. Chicos, ¿es pequeño o es enorme? Enorme. Es enorme. Enorme. Enorme, profesor, el globo. Enorme, profe. Ya dime, ya ahí se comprueba lo que digo hace un momento. No porque algo sea voluminoso o tenga un tamaño enorme, quiere decir que tiene un montón de moléculas. Como el caso del globo aerostático. Es enorme, es hasta, de repente está más grande que una casa, pero sin embargo, flota en el aire. ¿Y eso a qué se debe? Porque tiene pocas moléculas. Profe, lo único que es como que para manejar ese globo y nada más. Ahí es todo tela, creo. Claro, por eso te digo, el tamaño no siempre te determina la densidad, sino la cantidad de moléculas que tenga el cuerpo. Dime, si ese globo aerostático yo le pongo un yunque dentro de ese globo, un yunque de acero, ¿qué pasará? ¿Seguirá flotando? Se cae. Se Cae, cae. profe, cae. Se cae. Cae porque es demasiado liviano. Ya, claro, el hierro le metería mucho peso y caería. ¿Ok? Muy bien. Entonces, chicos,
¿Qué es la densidad? Entonces, una magnitud escalar. ¿Por qué escalar? Ya lo hemos dicho anteriormente. Porque tiene una cantidad y una unidad. ¿Ok? ¿Qué es la densidad entonces? Es una magnitud que se puede medir, que tiene una unidad y que relaciona la masa con el volumen. ¿Ok? Muy bien. De repente algunos tienen papitos o mamitas, abuelitos. Pregúntele, mamita, ¿qué es la osteoporosis? ¿O alguno de ustedes sabe qué es la osteoporosis? Es el dolor de hueso que descalcifica. La primera parte no. La osteoporosis es la descalcificación. Es la disminución de la densidad ósea. Mientras que el hueso internamente es como si fuera una malla, una telaraña, pero de hueso, un hueso normal. ¿Ya? Y ahorita les voy a mostrar una imagen, voy a salir de acá, para que ustedes se den cuenta, por eso le llaman que la osteoporosis es la densidad ósea, la disminución de la densidad ósea. A ver, un ratito. Ya, esta imagen me sirve. Ya. Un ratito. Ya está. Muy bien. Ok, les voy a mostrar esta imagen. Miren, un hueso normal y un hueso con osteoporosis. Una buena densidad porque tiene mucho hueso. Cuando tienes osteoporosis, disminuye la densidad de hueso. Mira, un montón de espacios. ¿Ok? Por eso es que el hueso se vuelve frágil y se rompe con facilidad cuando tienes osteoporosis. Entonces, tú lo puedes preguntar, mamá, papá, abuelita, ¿tú sabes qué es la osteoporosis? La mayoría te va a decir, ah, sí, es ¿cómo se llama? Cuando el hueso se debilita o falta de calcio en el hueso. Pero tú le vas a decir, mamita, papito, la osteoporosis es la disminución de la densidad de hueso. La Profe, disminución. ¿la densidad es el calcio? ¿Ah? ¿La densidad tiene que ver con el calcio en los huesos? Por si acaso, el calcio lo único que hace es... el calcio... A un ratito. Apagamos micrófono, un ratito. Apagamos micrófono. Ya, por favor, chicos. Cuando se esté filtrando el sonido, por favor apaguen su micrófono, porque si no, más escucho a la otra profesora o no sé si es la tele. A ver, el calcio fortalece los huesos. Es la que le da la dureza al hueso. ¿Está claro? El hueso no solamente es calcio, tiene otros componentes más. Está formado por células. ¿Ok? El calcio es el que le da la dureza al hueso. Cuando tienes osteoporosis, ¿qué pasó? Ha disminuido las células óseas, que a su vez también contenían calcio. O sea, ¿qué quiere decir? Que el calcio está dentro de las células del hueso. Cuando hay osteoporosis, disminuye las células. Y si disminuye las células, también disminuye el calcio. Por eso el hueso se vuelve más frágil, se vuelve más poroso, tiene más espacio. Profe, ¿se vuelve a entrar? Sí, sí, obvio que sí. Estamos todavía en hora. Muy bien. Ahorita mejor voy a cortar de una vez y volvemos a ingresar para aprovechar el tiempo.